Vamos a explorar uno de los paquetes principales que nos ofrece Python para el análisis de datos. Este paquete se llama Pandas y es lo más parecido que tenemos en el lenguaje de programación Python a la hoja de cálculo de Excel. Nos permite una visualización muy agradable de los datos, a la vez que muchas funcionalidades interesantes. Vamos a empezar importando el paquete, usando el comando import, y vamos a usar la notación estándar que vamos a encontrar en Internet, en todos los foros y todas las ayudas, que es cargar el paquete con el nombre PD. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de comunicar nuestro código o de leer el código de otros programadores. Vamos a ejecutar esta línea y, seguidamente, vamos a cargar una base de datos, también usando la notación estándar, que es llamar a nuestra base de datos DF, DataFrame. Vamos a usar una función que se llama readCSV, que depende de un parámetro, que es el path donde tenemos nuestro archivo, que yo lo tengo aquí copiado, y vamos a darle un parámetro a esta función. El parámetro que vamos a darle es endRows y nos permite fijar el número de filas que queremos cargar de este archivo. El archivo original tiene más de 600 megas y esto va a acelerar algunos de los procesos que realicemos. Si ejecutamos este comando, lo que vamos a hacer es crear un objeto llamado df que contiene nuestro DataFrame. ¿Cómo podemos explorarlo? Con esta función head que nos muestra las 5 primeras filas de nuestro DataFrame. Podemos explorarlo, vemos que nos dice 5 filas y 29 columnas, no nos lo muestra todo, porque como vemos aquí, con estos puntitos, nos está diciendo que hay algunas columnas que no nos está mostrando. Y podemos ver que tiene algunos datos perdidos. ¿Qué pasa si queremos ver más datos? Podemos modificarlo tan fácil como añadiendo un 10 aquí, por ejemplo, y veríamos las 10 primeras filas. Un hecho importante en Python es que el índice de las filas empieza por 0 siempre. Esto es muy importante porque cuando estemos realizando análisis, la mayoría de secuencias van a ir de 0 a 10 y si queremos, por ejemplo, 10 casos, nos va a dar de 0 a 9 y no de 1 a 10 como sería lo intuitivo. Una función muy parecida al head, pero que hace lo contrario, podemos ejecutarla aquí, es tail. Tail lo que nos da es las 5 últimas filas de nuestra base de datos. Estas dos funciones que acabamos de ver son muy interesantes porque nos permiten explorar la parte superior y la parte inferior de la base de datos, pero como podemos ver, nuestros datos están ordenados. Todos los datos corresponden a mod 1 porque hemos cargado pocos de la base de datos que teníamos y los números del day of month van ordenados. ¿Qué podemos hacer si queremos ver un poco de todo y no ver la ordenación en la que vienen los datos? Una opción muy interesante a considerar es reordenar nuestra base de datos. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacer dataframe.sample y vamos a necesitar un parámetro que ahora os explico lo que es, que lo que va a hacer es reordenarnos nuestra base de datos. Lo ejecutamos y vemos que nos ha movido todos los index. Esto ya no está ordenado y nos muestra toda la base de datos entera. Pero esto no ha guardado el resultado. Esta función de aquí lo que ha hecho es mostrarnos el dataframe desordenado. Si lo que queremos es que lo guarde, podemos decirle dataframe es igual a dataframe.sample de frac igual a 1. Si ahora lo ejecutamos, podemos ver que no muestra nada, no tenemos un output, pero ahora el dataframe guardado ya está remezclado. ¿Qué significa frac igual a 1? Significa que queremos que mantenga el 100% de las filas que tenemos. Si por otro lado lo que nos interesa es explorar las columnas que tenemos, podemos usar esta instrucción. La voy a ejecutar ahora y podemos ver en una lista todos los nombres de las columnas que tenemos. ¿Por qué aquí no tenemos paréntesis? Porque aquí lo que estamos llamando es a uno de los atributos de nuestro dataframe. Cuando aplicamos una función a nuestro dataframe, usamos paréntesis. Cuando lo que queremos es obtener alguna información de este dataframe que ya existe, por ejemplo, queremos ver el depth time. Si ahora ejecutamos esto, nos va a mostrar una columna entera. ¿Qué columna? Depth time. Y podemos verlo en el formato que nos muestra aquí, que es una sola columna. La mayoría de dataframes con los que trabajemos van a tener distintos tipos de variables. Esto podemos explorarlo con esta instrucción.
que lo que nos va a mostrar es qué tipo de variables cada una. Por ejemplo, year es un integer, que esto es un valor entero. El tiempo de llegada es un float, que es un valor decimal. Y otras variables, como por ejemplo el origen, el aeropuerto de donde salen los aviones, es un object, que en este caso vendría a ser una variable textual, un texto. Si solo estamos interesados en los valores que tiene nuestra base de datos y no en verlos en un formato atractivo, podemos usar esta instrucción, values, que lo que nos va a devolver es todos los datos que tenemos en un formato un poco menos atractivo, en un array. Un array va a permitir que realicemos operaciones matriciales y otros tipos de cálculo que con un dataframe no son tan cómodos. Por último, vamos a ver cómo podemos guardar la base de datos en otra estructura. Por ejemplo, si queremos guardar otro dataframe, crear uno nuevo, que esto va a consumir memoria, pero nos puede interesar por si queremos hacer alguna prueba, o si queremos aplicar funciones que son muy costosas en tiempo, podemos definir un nuevo dataframe, llamémosle dataframe 2, que sean las primeras 10 filas del dataframe con el que estamos trabajando. Esto lo ejecutamos y no nos va a devolver nada, pero habremos guardado en memoria un nuevo objeto. Si exploramos este nuevo objeto, por ejemplo, le pedimos que nos muestre las 20 primeras filas de este objeto y lo ejecutamos, vamos a ver que solo nos está mostrando 10 de ellas, porque hemos creado este objeto diciéndole que solo tenía 10 filas del dataframe original, y no nos va a poder mostrar 20 porque no las tiene. Hemos mostrado algunas de las funcionalidades más básicas que necesitarás seguro para trabajar con bases de datos, pero esto solo es una pequeñísima parte de lo que Pandas puede ofrecernos.